Bienvenidos muchachos, en este módulo, el número 17 de la materia de toma de decisiones, analizaremos algunos aspectos importantes con respecto a la siguiente parte del proceso de toma de decisiones. Recordemos de dónde venimos. Decíamos que en el proceso la primera etapa era poder determinar dónde estoy y a eso llamábamos diagnóstico, el cual era asistido por unos elementos que nos otorgaban una fuerza especial que era la objetividad y la humildad. Fuerza interna y fuerza para poder captar lo que es realmente las cosas, y algo en esa etapa permanecía gobernado, dormido, de alguna manera mesurado por la propia humildad, que era ese anhelo subjetivo de tratar de aportar a la información sobre la cual se estaba empezando a generar una imagen mucho más clara. Recuerden, el diagnóstico nos hace más claras estas imágenes. Pero vemos que una vez, muchachos, que hemos determinado dónde estamos, algo en nosotros empieza a levantar la mirada, empieza a decir, bueno, estoy aquí, pero me gustaría estar en esta otra condición. Esto ocurre en el caso de que se tengan las fortalezas suficientes, pero puede ocurrir que, en sentido contrario, una persona, en lugar de empezar a levantar la mirada, a bajarla, a decaerla y sentirse abatido y empiece a rehuir, a rechazar las cosas que debiera de atender como tal. ¿Qué es lo que hace la diferencia entonces? Vemos pues que los valores en esta parte son importantes. Destaco un elemento interesante que ya hemos mencionado de la perfección de los instrumentos de la toma de decisiones. Diré lo siguiente. Es curioso ver cómo extensa bibliografía trata de conseguir una mejor calidad en la decisión, mejorando los instrumentos de análisis y de discernimiento de información. No decimos que sea malo, no. Sin embargo, es insuficiente. ¿Por qué? Porque la calidad de la toma de decisiones no tiene plena correspondencia con la mejora de los propios instrumentos. Bueno, ¿con qué tiene correspondencia? Digamos pues que la calidad de la toma de decisiones va de la mano con la mejora de la calidad de la persona. Fíjense qué tan interesante. Yo sé que puede sonar como una barbaridad lo que acabo de decir de la calidad de la persona. Ténganme paciencia con respecto a eso y digamos pues que la calidad de la decisión mejora en la medida que la persona mejora, que sería un poco más propio. Ahora, resaltamos esto porque todas las virtudes van enfocadas a mejorar a la persona, luego entonces le asisten en estos momentos decisivos, en ese momento en donde tú te encuentras con un panorama claro y tienes la oportunidad de levantar la vista o de dirigirla hacia el suelo y sentirte abatido. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Bueno, lo que hace la diferencia es la manera como contestamos la pregunta de ¿dónde quiero estar? ¿Quiero estar en lo alto o quiero estar en lo bajo? ¿Quiero ir por las cosas de valía o quiero huir a eso? Ojo con esto, el diagnóstico me ha dicho cómo está la realidad, pero la persecución de la propia realidad y la transformación de la misma requiere de una entrega generosa. Por eso era importante todos los ejercicios básicos propedéuticos de conocimiento y de posesión de sí mismo, porque es en este momento, precisamente este momento decisivo, en donde uno se entrega generosamente a cosas mayores o puede optar por su soberbia, por su minimez, por sus cosas insignificantes y termina por reducirse a cosas banales, a cosas insignificantes que terminan finalmente por no trascender. Entonces, muchachos, así como en el diagnóstico veíamos que dos virtudes nos asistían, vamos a ver cómo en esta parte de la elección de lo adecuado, la elección de la que se nos ha mostrado claro y definido, distinto y bien filtrado, ¿cómo nos podemos acercar a los verdaderos óptimos? Hay dos virtudes que nos asisten. La primera de ellas se conoce como magnanimidad, que es propia a este módulo, y la otra es conocida como la audacia, que es propio al siguiente módulo. Hablemos entonces de la magnanimidad. La propia palabra es sumamente interesante porque refleja un
ánimo, una energía interna, constitutiva, vital, fundamental de existencia, que permite tener un destacamiento enorme. Magno ánimo, el magnánimo, pues. Entendemos como magnánimo aquel que aspira a las cosas grandes, las trascendentes, aquellas cosas de gran valía, que su ánimo no decae, no se vence por las distancias de aquello que quiere conseguir. Ojo con esto que les voy a decir. Magnánimo no es aquel que consigue grandes obras a costa del sacrificio de personas que caen en desmejora. No, eso no es magnánimo. Magnánimo es aquel que constantemente aspira a cosas grandes, respetando la dignidad humana. Y fíjense, el que es magnánimo se ve completamente y todo el tiempo como un ser mejorable. No se ataranta con las victorias banales. ¿Sabe disfrutarlas como tal? Sí, cierto es. ¿Por qué? Porque la humildad lleva a reconocer los logros de vida. Pero no se pierde en eso. No estropea sus pensamientos ni sus aspiraciones. No se siente, terminado. Siente que mientras tenga vida, siempre va a tener una oportunidad para poder ser mejor y ayudar a otros a ser mejor. La magnanimidad nos dice nuestro espíritu, muchachos. Fíjense qué tan interesante. ¿Cómo quiero estar? La respuesta a esa pregunta refleja el tamaño de nuestro espíritu, de las cosas por las cuales somos capaces de entregar absolutamente todo. El magnánimo no es un fanático, el magnánimo no es un descerebrado, para nada. Requiere todo lo de su intelecto para poder resolver los grandes problemas que van de la mano con las grandes obras. Pero resulta que en nuestros tiempos hemos disminuido este impulso fuertemente en nosotros por no reflexionar, por relajarnos en cuestiones ordinarias, y cuando llega lo extraordinario, pues fallamos en estas pruebas. No aspiramos a lo grande, a lo correcto, sino a aquellas cosas que me dan un falso descanso o que reflejan simple y sencillamente mi debilidad del momento. Ahora, preguntemos lo siguiente: ¿cómo perseguimos lo valioso? Es ahí la parte interesante. Pregúntense todos ustedes. Si magnánimo es esta persecución de las cosas grandes, nosotros en particular ahorita aquí, para tratar de contestar si somos o no magnánimos, tratemos de dar respuesta al cómo perseguimos las cosas valiosas de esta vida. ¿Lo persigo con una fuerza y una integridad destacada o lo voy persiguiendo a través de mis miserias? ¿Busco yo formar una familia resistiendo con valores propiamente o siendo tolerante en excesivo porque no quiero yo entrar en conflicto ni con mis hijos, ni con mi señora, ni con absolutamente nadie? ¿Cómo busco yo el estudio? ¿Arduo? ¿Veo todos los videos o solamente hago los exámenes? Digo, me cuentan que eso ocurre. ¿O realmente tomo el camino adecuado, reflexivo? ¿Hago la bitácora o no lo hago? ¿Cómo perseguimos las cosas grandes, muchachos? Lo perseguimos con aquello que decía la frase latina de a las estrellas por el camino difícil, ad astra per aspera, que significa eso, pues lo más elevado, aunque el camino sea muy difícil, pero vamos a llegar a esa parte más elevada, o lo hacemos con un disimulo de integridad que termina al principio por ser un solapamiento de mis cosas sinvergüenzas, pero que tarde o temprano termina por aflorar. Muchachos, hay que distinguir que lo magno no es cualquier cosa. Lo magno, lo distinguido dentro de las dignidades, muestra una distancia grande de las cosas ordinarias a aquellas que realmente valen la pena. Podrán preguntarse ustedes, bueno, el magnánimo persigue grandes cosas, pero ¿qué tipo de grandes cosas? Lo grande en tamaño, en dimensión, el magno es el que quiere hacer un edificio de tantos pisos. No. No es ese el ámbito de la magnanimidad. El magnánimo reconoce que en esta vida las cosas tienen niveles y persigue las cosas de mayor valía, de mayor nivel. Sabe dar, dentro de las dimensiones que le rodean, el magnánimo, la importancia a la persona, a esa persona única e irrepetible, y sabe ver que en cada ser humano
dentro de lo medible existe algo inconmensurable. Fíjense qué tan interesante. ¿Qué podemos medirle al ser humano? La presión, la estatura, tal vez alguna dimensión física, orgánica. Sí, es sujeto de ciertas medidas, mientras la medida represente algo físico. Pero recordamos dentro del ser humano que hay algo que no tiene mesura como tal: la imaginación, la capacidad creativa, el aprendizaje, el desarrollo positivo, las aspiraciones a lo grande, el espíritu, la magnanimidad. El espíritu del ser humano es inconmensurable, muchachos, y es importante que distingamos esto porque no existe medida de referencia. Recuerden que toda medida va de acuerdo a un patrón y una referencia. Y cuando tratamos, por ejemplo, el ámbito de las distancias, bueno, tratamos de comparar algo que represente esa distancia. El volumen, hacemos lo mismo, peso, potencia. Todo lo que se nos muestra dentro del mundo físico, concreto, tiene esas cualidades de poder hacer una referencia del observado con respecto a un patrón o algo estandarizado. Pero en el ser humano convive eso mundano con lo eterno, como dicen los poetas, eso factible, concreto, con aquello elevado e inmaterial, ese equilibrio que tanto hemos venido diciendo de cuerpo y espíritu, que es una realidad dentro de todos nosotros. El amor no tiene empaques, la felicidad tampoco, no tiene volumen, no tiene extensión, la realización. Hay muchas cosas en nosotros que representan una realidad concreta, pero que no tienen un cuerpo físico como tal que pudiera prestarse a esta medición como tal. El magno, el magnánimo, reconoce esta dimensión en las personas y es por eso que entiende que las grandes obras de valía en este mundo está dirigida hacia los hombres, hacia los seres humanos que tienen esta propiedad distintiva y magna sobre las demás cosas que se pueden medir. Fíjense qué tan interesante. Al comprender esto, uno se entrega al servicio porque dice, si la referencia más grande es el hombre y hay que ir por los hombres, entonces tengo que entregarme a los propios hombres. Y eso es el principio del servicio, bien entendido. Veamos el momento de la decisión. Tú tienes todo un diagnóstico, tienes los caminos claros y puedes optar por varios, unos menores y otros mayores. Los mayores van enfocados a desarrollar a las personas, a enriquecer el espíritu humano, los menores a salir del paso. ¿Qué hace el magnánimo? El magnánimo, aunque sea arduo, sabe permanecer fiel y firme a las cosas buenas, a las cosas que realmente tienen principio, fundamento y trascienden. Decimos nosotros que si formamos a un ser humano de una generación menor, estamos trascendiendo. ¿Por qué? Porque a través de él viene una consecución de nuestras causas, a través de lo mejor que le dejemos a él. De ahí que en el liderazgo y en la toma de decisiones uno tiene que tener muy en cuenta quién es el beneficiario de las obras. ¿Soy yo? ¿Es una persona inmediata alrededor mío? ¿Es la sociedad? ¿Quién se beneficia? ¿Qué marca se deja con carácter sobre las sociedades que tanto nos demandan? Ser magno, muchachos, es un estado de superación permanente. Es un estado de entrega a otros y es la comprensión de que a final de cuentas los grandes retos, las grandes empresas no se consiguen por mano y esfuerzo propio. Incluso la propia historia nos demuestra en que han terminado los imperios de uno. Las grandes cosas se consiguen, muchachos, a través del servicio de los demás, por más arduo que esto signifique y por más extraño que parezca en nuestros tiempos. Reflexionen sobre este tema. Hay más, revisen la presentación, por favor, que les brinda información complementaria. Si hay dudas, comentarios, por favor, están los datos al correo, al contacto. Espero que este módulo haya sido de valía, que les inspire un acto de orden y que los lleve en sí a rescatar esta condición magna y de magno ánimo en todos ustedes. Dudas, comentarios, están los datos de contacto. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente módulo.